Miqueas. Palabra de Yahvé dirigida a Miqueas de Moreset en tiempos de Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y visiones sobre Samaria y Jerusalén. El proceso de Israel, amenazas y condenas. Juicio de Samaria. Escuchad, pueblos todos, atiende tierra y cuanto la llena. Sea testigo Yahvé contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Mirad que Yahvé sale de su morada, baja y camina sobre las alturas de la tierra. Los montes se derriten debajo de él y los valles se agrietan como la cera junto al fuego, como aguas que se precipitan por la pendiente. Todo esto por el delito de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el pecado de la casa de Judá? ¿No es Jerusalén? Voy a convertir a Samaria en un campo de ruinas, en un plantío de viñas. Haré rodar sus piedras por el valle, dejaré desnudos sus cimientos. Todos sus ídolos serán machacados, todas sus ganancias quemadas en el fuego. Aniquilaré todas sus imágenes, porque con ganancias de prostitución las reunió, y a ganancias de prostitución tornarán. Lamentación sobre las ciudades de la tierra baja. Por eso lloraré y me lamentaré. Andaré descalzo y desnudo. Lanzaré aullidos como los chacales y lamentos como los avestruces, porque su herida es incurable. Se ha extendido hasta Judá y ha tocado la puerta de mi pueblo hasta Jerusalén. No lo contéis en Gat, en Gabón, no lloréis, en Bet Leafra. Revolcaos en el polvo. Los habitantes de Zafir van desnudos al destierro. De su ciudad no salen los habitantes de Naanán. Hay duelo en Bet-Jaesel y no os podrá dar su ayuda. Está enferma de verdad la población de Marot, porque Yahvé ha hecho caer la desgracia hasta las puertas de Jerusalén. Enganchad los caballos al carro, habitantes de Laquis. Allí comenzó el pecado de la hija de Sión. En ti aparecieron los delitos de Israel. Por eso darás el acta de divorcio a Moreset Gat. Bet Asip será una trampa para los reyes de Israel. Aún te enviaré un conquistador habitante de Maresá. Hasta Adulán marchará la gloria de Israel. Córtate el pelo y afeítate por tus hijos queridos. Ensancha tu calva como la del buitre, porque se van desterrados lejos de ti. Contra los acaparadores. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman maldades en sus lechos y al despuntar el día las ejecutan, porque acaparan el poder, codician campos y los roban, casas y las usurpan, atropellan al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Por eso, así dice Yahvé, mirad que yo planeo contra esa gente una desgracia de las que no podréis apartar vuestro cuello. No caminaréis con arrogancia, porque serán tiempos funestos. Aquel día os dedicarán una copla y entonarán una elegía diciendo: estamos completamente arruinados, han vencido la herencia de mi pueblo y no me la devuelven. Los invasores se rifan nuestros campos. Pues bien, no tendréis a nadie que reparta suertes en la asamblea de Yahvé. El profeta de desgracias. No farfulléis, farfullan ellos, que no farfulleen de esa manera. No nos afectan la deshonra. ¿Acaso
¿Está maldita la casa de Jacob? ¿Ha perdido Yahvé la paciencia? ¿Es ese su proceder? ¿No son propicias sus palabras para quien actúa correctamente? Sois vosotros los que os levantáis como enemigos contra mi pueblo. Además de la túnica, les arrancáis el manto, y a los que desfilan confiados al regreso de la guerra. Expulsáis de sus hogares confortables a las mujeres de mi pueblo, y arrancáis a sus niños para siempre mi honor. Levantaos y marchad, que este no es un lugar de reposo. Por la impureza pagaréis hipoteca, una hipoteca agobiante. Si llegase un profeta urdiendo, mentirás. Farfullaré por ti, por vino y licor. Ese sería un charlatán digno de este pueblo. Promesa de restauración. Voy a reunir a todo Jacob, voy a congregar al resto de Israel. Los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño entre sus pastos. Alborotarán lejos de la gente. El que abre camino subirá delante de ellos. Abrirán camino, pasarán la puerta y por ella saldrán. Su rey pasará delante de ellos y Yahvé a la cabeza. Contra los jefes que oprimen al pueblo. Pero yo digo, escuchad, jefes de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, ¿no os corresponde conocer el derecho? Pero vosotros odiáis el bien y amáis el mal, arrancáis la piel de encima y la carne de los huesos. Los que han comido la carne de mi pueblo han arrancado su piel, han roto sus huesos y los han despedazado como carne en el caldero, como tajadas en la olla. Clamarán a Yahvé, pero él no les responderá. Entonces les esconderá su rostro por los crímenes que cometieron. Contra los profetas corruptos. Esto dice Yahvé contra los profetas que extravían a mi pueblo, los que, mientras mastican con sus dientes, gritan paz, pero a quien no pone nada en su boca le declaran la guerra santa. Por eso, tendréis noches sin visiones y oscuridad sin presagios. Se pondrá el sol para los profetas, el día se oscurecerá sobre ellos. Los videntes se verán abochornados, los adivinos quedarán en ridículo y todos se taparán la barba porque Dios no responde. Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza, de espíritu de Yahvé, de justicia y de valor para denunciar a Jacob su delito y a Israel su pecado. A los dirigentes, anuncio de la ruina de Sión. Escuchad esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con crímenes. Sus jefes juzgan con soborno, sus sacerdotes enseñan a sueldo, sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo, ¿no está Yahvé en medio de nosotros? No os alcanzará ningún mal. Por eso, por culpa vuestra, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas y el monte del templo un cerro agreste. Promesas a Sión. El reino futuro de Yahvé en Sión. En días futuros, el monte del templo de Yahvé se asentará en la cima de los montes y se alcanzará por encima de las colinas. Acudirán a él los pueblos, llegarán naciones numerosas que dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, al pueblo de Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros seguiremos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre pueblos numerosos y arbitrará entre naciones poderosas. Convertirán sus espadas
en azadas y sus lanzas en podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se sentará cada cual bajo su parra y su higuera, sin que nadie le inquiete. Yahvé Sebaot ha hablado. Pues todos los pueblos caminan cada uno en el nombre de sus dioses, pero nosotros caminamos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, para siempre jamás. Reunión en Sión del rebaño disperso. Aquel día, oráculo de Yahvé, yo recogeré a la oveja coja, reuniré a la descarriada y a la que yo he maltratado. Con las cojas formaré un resto, con las alejadas una nación fuerte. Entonces reinará Yahvé sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, recobrarás la soberanía de antaño, la realeza volverá, y a la hija de Jerusalén. Asedio, destierro y liberación de Sión. Y ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Es que no tienes rey o ha perecido tu consejero, que tienes convulsiones como parturienta? Retuércete y grita, hija de Sión, como parturienta, porque ahora vas a salir de la ciudad y habitarás en el campo. Irás a Babilonia y ahí serás liberada. Ahí te rescatará Yahvé de la mano de tus enemigos. Las naciones trilladas en la era. Ahora se reúnen contra ti numerosas naciones, diciendo que sea profanada y que nuestros ojos se recreen en Sión. Pero ellos no conocen los planes de Yahvé, ni comprenden su designio, que lo ha reunido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, que yo te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce. Triturarás a pueblos numerosos, consagrarás a Yahvé su botín y su riqueza al Señor de toda la tierra. Decadencia y gloria de la dinastía de David. Y ahora se reúnen en cuadrillas, nos estrechan el cerco con vara, golpean la mejilla del juez de Israel. En cuanto a ti, Belén Efratá, la menor, entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Por eso él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Vivirán bien, porque entonces él crecerá hasta los confines de la tierra. El vencedor futuro de Asiria. Él será la paz cuando Asiria invada nuestra tierra y pise nuestro suelo. Le opondremos 7 pastores y 8 capitanes. Ellos pastorearán a Asiria con la espada y al país de Nimrod con el acero. Él nos librará de Asiria cuando invada nuestra tierra y pise nuestro territorio. Papel del resto entre las naciones. El resto de Jacob será en medio de pueblos numerosos como rocío que viene de Yahvé, como lluvia sobre la hierba, que no espera al hombre ni depende de los humanos. El resto de Jacob será entre las naciones en medio de pueblos numerosos, como león entre los animales de la selva, como leoncillo en un rebaño de ovejas, que si pasa pisotea y desgarra, y no hay quien defienda. Yahvé suplirá todos los peligros. Levanta tu mano contra tus adversarios y que todos tus enemigos sean eliminados.
Aquel día, oráculo de Yahvé, yo eliminaré tus caballos y destruiré tus carros. Yo eliminaré las ciudades de tu tierra y demoleré todas tus fortalezas. Yo eliminaré de tu mano las hechicerías y no te quedarán más adivinos. Yo eliminaré en medio de ti tus estatuas y tus estelas, y no volverás a postrarte ante la obra de tus manos. Yo derribaré en medio de ti tus postes sagrados y destruiré tus ídolos. Con cólera y furor me vengaré de las naciones que no escucharon. Nuevo proceso de Israel. Reproches y amenazas. Yahvé pleitea con su pueblo. Escuchad lo que dice Yahvé. Levántate, llama a juicio a los montes y que las colinas escuchen tu voz. Escuchad, montes, el juicio de Yahvé. Prestad oídos, cimientos de la tierra, pues Yahvé entabla juicio con su pueblo. Se querella contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te saqué del país de Egipto y te rescaté de la esclavitud y mandé delante de ti a Moisés, Aarón y María. Pueblo mío, recuerda lo que maquinaba Balac, rey de Moab, y lo que le contestó Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que comprendas la justicia de Yahvé. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y me inclinaré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros añojos? ¿Aceptará Yahvé miles de carneros, miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado? Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé quiere de ti, tan solo respetar el derecho, amar la lealtad y proceder humildemente con tu Dios. Contra los defraudadores en la ciudad. La voz de Yahvé grita en la ciudad. Escuchad, tribu y consejo de la ciudad. Tengo que soportar la casa del malvado por riquezas injustas y una medida escasa e insignificante. ¿Daré por justa la balanza tramposa y la bolsa de pesas fraudulenta? Sus ricos están llenos de violencia, sus habitantes dicen falsedades y tienen lenguas mentirosas. Pues ahora yo comienzo a herirte, a devastar por tus pecados. Comerás, pero no te saciarás. El hambre devorará tus entrañas. Guardarás, pero no salvarás. Y lo que salves lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la aceituna, pero no te ungirás con aceite. Harás mosto, pero no beberás vino. El ejemplo de Samaria. Tú observas los decretos de Omri, todas las acciones de la casa de Ahab, y te conduces según sus consejos, para que yo te convierta en ruina y a tus habitantes en rechifla, y tengáis que soportar la humillación de mi pueblo. La injusticia generalizada. Ay de mí que me parezco a las recolecciones de verano y a las rebuscas de la vendimia. Ni un racimo que comer, ni una breva de las que me gustan. Los fieles han desaparecido del país, que no queda un justo entre los hombres. Todos planean asesinatos, cada cual tiene trampas a su hermano. Adriestan sus manos para el mal, el príncipe impone exigencias. El juez actúa por soborno y el poderoso reclama su propia codicia y él y ellos lo traman. Su bondad es como un cardo,
su rectitud como un espino. El día del juicio y de su inspección ha llegado. Ahora vendrá su desgracia. No os fiéis del compañero, no confiéis en el amigo. Guarda las puertas de tu boca, de la que duerme en tus brazos, porque el hijo deshonra al padre, la hija se alza contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos de cada cual son los de su casa. Pero yo guardo a Yahvé, espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Esperanzas. Sión bajo los insultos de su enemiga. No te alegres por mí, enemiga mía, pues aunque caí, me levantaré, y aunque estoy postrada en tinieblas, Yahvé es mi luz. Soportaré la cólera de Yahvé, pues he pecado contra él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz, y yo contemplaré su salvación. Lo verá mi amiga, y se cubrirá de vergüenza. Ella que me decía, ¿dónde está Yahvé tu Dios? Mis ojos se regodearán en ella cuando sea pisoteada, cuando el fango, como el fango de las calles. Oráculo de restauración. Llega el día de reedificar tus muros, el día de ensanchar tus fronteras, el día en que vendrán hasta ti desde Siria hasta Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar, de monte a monte. Y el país quedará desolado por culpa de sus habitantes, en pago por su conducta. Oración contra las naciones. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, el baño de tu heredad, que vive solitario en el pueblo. Que vive solitario en el bosque, en medio del Carmelo. Que pasten en Basán y en Galat, como en los tiempos antiguos, como cuando saliste del país de Egipto. Haznos ver prodigios. Lo verán las naciones y se avergonzarán de toda su prepotencia. Pondrán la mano en la boca y sus oídos quedarán sordos. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Se estremecerán desde sus guaridas. Vendrán temblando hacia Yahvé vuestro Dios y tendrán miedo de ti. Llamada al perdón de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdone el pecado y absuelva al resto de su heredad? No mantendrá para siempre su cólera, pues ama la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros y destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados y mantendrás tu fidelidad a Jacob y tu amor a Abraham, como juraste a nuestros antepasados desde los días de antaño.